Se encuentra con nosotros el doctor Carlos Daniel Reyes, profesor investigador del CIDE y coordinador del Laboratorio de Analítica de Datos y Algoritmos. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Pues buen día y gracias por la participación. Le agradecemos a usted, doctor, y justamente hoy nos viene a hablar de la inteligencia artificial, perdón, y el Plan México, y quizá iniciar justamente, pues quizá explicándole a la audiencia cómo es ese vínculo que se da entre la inteligencia artificial y el Plan México antes de ahondar ya con más profundidad en el tema. Por supuesto, Plan México es un enorme proyecto que tiene el Estado mexicano y podría decir es una de las mejores plataformas que se han planteado para poder innovar y tener como una apropiación como país de todos los nuevos marcos tecnológicos, técnicos, infraestructura, etcétera, en todo el territorio. ¿Cómo se liga Plan México con la inteligencia artificial? Posiblemente no es la primera vez, sin embargo, es la mejor apuesta para agregar innovación y valor en el contexto tecnológico amplio, al menos en el país, dentro de las industrias, los sectores, llamemos industrias sectores, los clásicos que ya conocemos, agroindustria, metalmecánica, farmacéutica, entre otros, en los cuales México ya tiene bastante participación. La incursión de la inteligencia artificial, podría decir, entre comillas, es innovación y moda, y hay que tomarlo con pinzas. En el Plan México se plantea la plataforma, sin embargo, creo yo que en la parte tecnológica más pura, más allá de la IA, también hay que pensar un poco en la transferencia de conocimientos o transferencia tecnológica, que es algo que no abraza mucho Plan México, lamentablemente. Doctor, Sí. ¿qué tipo de deficiencias ve relacionado justamente con esta innovación o esta parte tecnológica? Ya señalaba que no lo contempla como tal. No sé si pudiera hablarnos un poquito más sobre esto. Sí, Plan México nos dice, y en papeles es una estrategia buena, y es, vamos a incursionar técnica y tecnológicamente, como por poner un ejemplo, lo que ha hecho en los últimos meses Ebrard, al traer proyectos tecnológicos o hacer visitas alrededor del mundo para atraer esta inversión extranjera. Pero ¿en dónde digo que carece o que tiene problemas Plan México? En el momento de conectar a la industria mexicana pura, me refiero a empresarios mexicanos, con estas otras empresas que van a venir a invertir. Si no hay esa conexión, la transferencia tecnológica no se va a dar. Entonces, la inversión únicamente va a quedar en los pocos empleos que se lleguen a generar, ya sea como, por ejemplo, el centro de datos en Querétaro que se anunció por 4.8 millones, me parece que fue, y de ahí se refieren a 7.200 empleos, que esos empleos ya están dedicados únicamente a la construcción del data center. Sin embargo, la participación de técnicos o tecnólogos a posteriori en ese centro de datos, podríamos decir, va a ser escasa o nula, debido a que este tipo de infraestructuras muchas veces se pueden manejar de manera remota. Entonces, si Plan México no contempla que se amarre también la parte de transferencia de tecnología con el país, nos vamos a quedar como mano de obra otra vez. O sea, va a ser de alguna manera como servicios 2.0 o algo así, o sea, va a ser ahí un poquito extraño, sobre todo porque la idea aquí es de que en algún momento podamos hablar de soberanía desde nuestra propia perspectiva como nación. Por supuesto, por supuesto, doctor, y también saber en qué medida esta apuesta por la inteligencia artificial puede posicionar a México también dentro de esta parte como un país innovador, reducir esta brecha de tecnología con otras naciones. Y también quisiera consultar de una vez con usted cómo se Ujú. vincula este laboratorio de analítica, datos y algoritmos con el esfuerzo nacional que se está haciendo. Bueno, déjame empezar. La inteligencia artificial y la manera en la que se está introduciendo es a partir, bueno, hay como dos aspectos. Uno que es el muy empresarial, muy tecnológico, y el otro es muy académico. Entonces, al menos la forma en la que ahorita se trata de llegar es desde la parte un poco académica, más allá de la técnica. Lamentablemente esto se refiere únicamente a tratar de trabajar en proyectos al estilo tener modelos nacionales
que, por ponerlo en pocas palabras, un ChatGPT que hable español nativo, por decirlo de alguna forma. Lamentablemente ese proceso yo siento que va a ser demasiado costoso a corto plazo y poco fructífero a mediano y largo plazo. Deberíamos de reenfocarlo y ahí es donde precisamente hemos estado trabajando en nuestro laboratorio, analizando Plan México en la parte técnica estructural de innovación y en la parte de IA para poderlo meter como este complemento, y es a través del desarrollo de una plataforma que explote la tecnología, que nos provea de herramientas particularmente que van enfocadas en el análisis de los sectores, estrategias. Hay algo que se le llama sustitución de importaciones. Esto refiere un poquito más a la parte industrial de las cadenas de valor, bueno, así se les denomina, en donde la inteligencia artificial puede acceder a la información que hay regada en Internet y de ahí extraer las mejores opciones, por ejemplo, para hacer esta sustitución de importaciones o agregar mercado nacional, mercado mexicano a las cadenas de valor de estructuras que ya existen. Entonces, si uno humanamente quisiera hacer esa tarea, necesitaría estar horas y horas buscando, pero la IA tiene la capacidad de poder hacer un análisis rapidísimo y precisamente nuestro modelo al que llamamos ADA es un agente, lo que hace es eso, hace una investigación profunda en Internet, obtiene información, lo contrasta con bases de datos certificadas y a partir de ahí empieza a generar conocimiento, estrategias que permiten tomar decisiones rapidísimo. Claro, doctor. Y preguntarle también, hablaba justamente de esta parte de la infraestructura, preguntarle si usted considera que el país está preparado para duplicar la capacidad energética que tendrá o que les solicitará justamente la era de la inteligencia artificial. La respuesta corta es no. Y no es que no la podamos tener. Lamentablemente, la infraestructura se necesita, bueno, las dos cosas que necesita toda infraestructura son electricidad y agua. Y los territorios en donde se ha enfocado los centros de datos o inclusive montar infraestructura, el principal problema que tienen es el agua. O sea, y muchos estados de nuestro país tienen ese problema. Ahora, no hay un enfoque estratégico, y esto es por análisis territorial, de cuáles serían los mejores estados en donde se podría implementar que no tengan este tipo de carencias más allá de, por ejemplo, si ya ese estado está muy enfocado en tecnología, por decirlo. Llamémoslo los clásicos, ¿no? Guadalajara, Nuevo León, bueno, Querétaro, ahorita también Hidalgo, pero no volteamos a ver, por ejemplo, al sur. Y podría decir, en el sur tenemos lugares, digo, si está Puebla, también está Tlaxcala, que son casi idóneos en el contexto de montar ahí infraestructura. Ahora, ese análisis, no sé si desde el Estado, o sea, de las esferas más altas, se ha llevado a cabo. Para mí, la respuesta es tampoco se ha llevado a cabo. Más se están enfocando en aquellos estados que a las empresas transnacionales les prometen, por ejemplo, bajos impuestos o pagar, o sea, pagar poco, ¿no? Por electricidad y agua precisamente. Doctor, entonces usted considera que justamente México no va a poder alcanzar esta soberanía tecnológica si el desarrollo de la infraestructura digital o manufacturera depende justamente de estas empresas transnacionales, sin justamente esta transferencia tecnológica que ya mencionaba. En efecto, porque eso es precisamente lo que ha venido ocurriendo en los últimos 30 años posterior al Tratado de Libre Comercio, donde llega este dinero de otros países o de empresas de otros países, y al final lo que montan aquí nos deja como mano de obra en la parte, por ejemplo, de la construcción o incluso hasta la parte de la limpieza, mantenimiento, etcétera, pero realmente en la parte tecnológica no hubo una transferencia. Podría poner el ejemplo de las cámaras de Ciudad Segura, en donde es una tecnología que nos costó miles de millones y su transferencia tecnológica fue prácticamente nula, al grado en el que incluso nosotros no sabemos reparar esos equipos. Tienen que comprarse a Francia o tienen que comprarse a Alemania. Entonces, eso nos puede ocurrir con toda la infraestructura que vaya a bajar, que provenga de Nvidia, que provenga de Cloud HQ o que provenga de cualquier otra empresa, digo, Samsung, TLMS, no me acuerdo cómo se llama, pero
necesitamos que de manera presidencial se establezca en este plan. Necesitamos que además de que vengan a poner sus data center o además de la participación de este capital extranjero, existe esta conectividad con empresas y empresarios mexicanos que aseguren y resguarden también ese conocimiento para que nosotros lo podamos replicar, porque si no podemos hacer eso, no hay soberanía. ¿Qué papel juega justamente también el fomento a las universidades y los centros de investigación justamente para ir impulsando esta transferencia tecnológica? Lo comento porque incluso la semana pasada la presidenta Sheinbaum había encabezado un lanzamiento del Centro Público de Formación de Inteligencia Artificial, lo que consideró ella como la escuela más grande de América Latina. Supongo, Eh, obviamente, esto de la formación académica pues va en un proceso muy diferente o casi a la par, pero no de la misma manera que el Plan México. yo ahí hablaría de sincronía. El talento es necesario y te podría decir es lo fundamental. Se necesita el talento sí o sí. Pero, ¿qué pasa si yo tengo talento sin ecosistema? O sea, es como, voy a enseñarle a programar muy bien a una persona, pero ¿qué crees? No hay computadoras. Entonces, ¿de qué sirve ese conocimiento? Y ahorita nosotros estamos ahí. El dilema que tenemos, o al menos que hay, con más universidades que enseñen más, que entreguen más cursos, etcétera, es que no tenemos el ecosistema nacional en donde podamos a estas personas, a estos egresados, llevarlos a trabajar ahí o llevarlos a desarrollar sus habilidades más allá de la academia. Ahí es donde creo yo que también le falta fortalecerse a la estrategia que en papel, otra vez, en papel es excelente, en papel es una buena plataforma, pero en el ejercicio lamentablemente no creo que se esté tomando el rumbo correcto. Más universidades y sobre todo con más enfoque en estas tecnologías es bueno, pero si no tenemos en dónde y sobre todo de forma nacional, porque digo, extranjeras hay muchísimos y la fuga de talentos también es otro de los grandes factores, de alguna manera no nos van a permitir realmente poder ver reflejado de alguna manera esa inversión que se está haciendo. Ahora, en el caso de la, ¿cómo le llamaron? Centro de Formación en Inteligencia Artificial, etcétera, de los tecnológicos de México, ahí yo tengo mis ciertas dudas de más o menos hacia dónde vaya, que quien está participando detrás es Infotec y hasta donde yo tengo entendido, prácticamente son certificaciones Microsoft, de Google, de Meta, o sea, al final de cuentas no es como que sean preparadores mexicanos o preparadas aquí en México, sino le estamos comprando a otros. Entonces la pregunta es cómo también aquí estamos invirtiendo hacia adentro. Ah, ok. Y justo como lo que comentaba de este ecosistema nacional, ¿qué, qué, es- qué parámetros, qué características tendrían que estar eh, en México para que justamente se dé este ecosistema nacional? Y también aprovechar para consultarle, ¿usted cómo considera qué tanto estamos atrasados como en este tema tecnológico como país? Voy a empezar por la segunda. Como país atrasados tecnológicamente, yo creo que estamos con unos 40 o 50 años atrasados. Voy a poner el caso de Brasil, que es uno de con unos colegas que estuve platicando. Brasil lleva 20 años, o sea, otra vez Brasil, no vamos a decir que ahorita es lo puntero, ni mucho menos en tecnología, pero ellos ya llevan 20 años sólidos trabajando en sus centros de datos. Nacionalmente ellos ya tienen un centro nacional de datos, cosa que México podría decir, no se ve ni siquiera a mediano plazo el que vaya a ocurrir. Ahora, el dilema, perdón, la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál es el ecosistema nacional? Porque usted Ya, mencionaba. Ajá. sí. El ecosistema se trata de poder entender realmente en dónde necesitamos ponería, por decirlo así, o dónde realmente necesitamos innovar y dónde lo que necesitamos es capturar lo que ya estamos haciendo y hacerlo más óptimo. ¿Por qué? El ecosistema es que yo tenga por un lado, por ejemplo, que yo haya analizado las secretarías o haya analizado los sectores industriales en donde se requiere el talento que sabe crear o sabe desarrollar cosas con IA, que es lo que fueron a aprender en este proyecto, ¿no? De formación. Entonces, una vez que yo lo tengo, puedo crear bolsas de trabajo. El ecosistema en este sentido es yo poder tener por cada egresado al menos uno o dos puestos, ya que de lo contrario lo que voy a tener es una sobredemanda. Entonces,
al final, y digo esto, lo voy a decir con todo respeto, vamos a terminar egresados que van a tener que irse a manejar un Uber, porque nuevamente no van a encontrar aquí en el país los sectores que les estén pidiendo esto. Por otra parte, también el gobierno debe de regular la forma en la que las empresas que ya están implementando IA están reclutando. Porque digo, o sea, no es como que tampoco se pague tan bien en México la parte tecnológica. Entonces, ahí otra vez son varios parámetros los que se necesitan ajustar desde el Estado, regular desde el Estado e implementar desde el Estado. Entonces, si no se tiene esa mecánica, ese control, que además se puede extrapolar y ahora sí que cada sexenio, cada gobierno que venga lo siga, lo continúe, le dé una continuidad, pues realmente esto simplemente va a ser una ocurrencia del momento. Viene el siguiente y va a decir, ustedes no lo hicieron bien, se viene abajo todo y venga lo nuevo, ¿no? Entonces volvemos a reiniciar. Otra vez, poniendo el caso de Brasil, llevan 20 años constantes con el tema tecnológico. Por eso es de que cuando menos ellos ya tienen un ecosistema en donde sus propios talentos pueden trabajar ahí mismo, no necesitan ir al extranjero. Claro, doctor. Y también preguntarle, en el sexenio pasado, a uno de los ejes también era, y sobre todo aquí quiero meter el tema de CONACYT, porque uno de los ejes en el sexenio pasado era ver la ciencia con este carácter humanista, pero pues también era una ciencia, digamos, que justamente apuntaba hacia ese alcance de soberanía en varios sectores. Preguntarle si bueno, si no se busca o no se hacen estas modificaciones, ¿cómo podríamos entender ese riesgo que podría correr este avance? Pero también, y aquí meter cuál sería el trabajo que tendría que estar haciendo ahora la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Bueno, quiero marcar que el sexenio pasado se tuvo algo muy bueno y es el decir, por primera vez tenemos ahora sí la capacidad de querer emprender hacia adelante con contenido nacional y no solamente a través de capitales extranjeros. Entonces, en términos tecnológicos, eso es lo que se planteó el sexenio pasado. ¿Cuánto se avanzó? Yo creo que fue mínimo. Ahora, en este segundo piso, la oportunidad es, vamos, una vez que ya tenemos todo este control, al menos de 6 años de administración, vamos a explotarlo. Lamentablemente, y yo creo que esa es también una de las grandes dolencias en la transformación de CONACYT a la Secretaría de Ciencias, algo está ocurriendo ahí en medio que realmente la Secretaría no le está poniendo absolutamente nada de atención a los centros públicos de investigación, que son precisamente el territorio fértil que tiene de conocimiento. Por alguna razón se están desviando más como por regresar a esto que se hacía antes del sexenio de Andrés Manuel, en donde se volteaba solamente a ver a las empresas internacionales, investigadores extranjeros, a que ellos nos recomendaran o nos dijeran cómo nosotros hacer las cosas, siendo que el talento ya está aquí en esos 26 centros de investigación a los cuales no se le está poniendo atención. Entonces, para mí la sugerencia sería esa. Primero, fíjate qué tienes en casa y cómo lo puedes tú explotar y cómo lo puedes de alguna forma llevar a mejor antes de empezar como que a regresar o a tratar de dar una vuelta en U, porque de alguna manera también se siente así, como que aquello que se construyó hace 6 años, de pronto ahorita lo quieren de alguna manera como que hacer a un lado y lo quieren reinventar, pero lo están reinventando como que en un contexto muy neoliberal. Entonces ahí sí podría solamente exigir eso, que la Secretaría ponga más atención a sus centros públicos y que desde ahí se fomente, porque hay talento, hay muchísimo talento en los centros públicos. Entonces, ¿cree que con esto de el fomento a los centros públicos y otra vez como un replanteamiento sobre el Plan México podría ser el impulso de que México no se quede como un país de mano de obra en todo esto que se proyecta del Plan México? También consultarle en otra pregunta, para el impulso justamente de la parte tecnológica, usted ya mencionaba que tienen que haber ciertas adecuaciones, incluso legislativas. Sí. ¿Cuáles considera que sean necesarias modificar o cambiar para que justamente esto no se quede en un proyecto de una administración, sino que se pueda desarrollar ya como algo constante en otras administraciones?
Eh, te lo voy a contestar como englobado porque yo creo que le pega a los dos. Eh, en el marco regulativo y el marco como de dictar cuáles van a ser las reglas de juego en la parte tecnológica, sobre todo en esta incursión con la tecnología de la IA, hay un enorme, todavía como boquete que tenemos que cerrar, y esto es nuestros senadores. Existe un equipo dedicado a crear el marco regulatorio de la IA. Apenas estuve sentado con un par de senadores, entre ellos la maestra Jacob, y platicando con ellos, aún no tienen como el marco bajo el cual debería México desarrollarse en la tecnología de la IA en el siguiente sentido. ¿Cómo le hacemos para de alguna manera no estrangular algo que se está fomentando, pero tampoco darle una libertad que se convierta en libertinaje? Algo que ocurre mucho con la IA es el tema de la propiedad intelectual. Digo, han salido por ahí un par de leyes en donde, por ejemplo, que las creaciones de la IA no son patentables o no son sujetos de derecho de autor, ¿no? Esa es una. La otra es, la IA trabaja con información, y esta información bien puede ser información, digamos, que yo tengo la capacidad y la propiedad de manipular como propiedad ajena. Entonces, justamente ahí es donde tienen que mediar en este marco regulatorio, y podría decir, les está costando demasiado. Ahora, en lo que me planteabas de cómo hacerle para que lo que se proponga hoy se pueda avanzar, pues por un lado, este marco regulatorio que no estrangule a esta nueva tecnología, que más aún la incentive. ¿Y cómo se puede incentivar? Y lo voy a poder volver a poner desde el marco de la Secretaría de Ciencias. A los investigadores, todos ellos se les presume o se les invita a que sean parte del Sistema Nacional de Investigadores. Para poder entrar ahí necesitan desarrollar una carrera alrededor de, pero en el mayor porcentaje lo que se les pide es que estén publicando, que estén redactando, que hagan papers. Nosotros, así digo, la jerga, ¿no? Que hagan papers. El detalle de esos papers es que se quedan en un papel que se va a imprimir y solamente lo va a leer el que lo desarrolló y el que lo aprueba para poner en una revista, y se acabó. Entonces, ¿desde dónde viene el fomento? Desde ya no necesito solamente investigadores de escritorio que estén redactando, redactando y redactando, sino que estén produciendo soluciones para los problemas nacionales. Entonces, desde ahí es, desde la legislación, motivar a que la parte de investigación también provea de soluciones a la nación, e incentivarlo. Ya tengo el SNI, ya tengo ese recurso para poderles de alguna manera gratificar el esfuerzo que están haciendo de investigación, pero ahora vamos a enmarcarlo en un nuevo ecosistema para que también desarrollen. Por otra parte, también en este sentido, vamos a ponerlo en el contexto general de un Silicon Valley. ¿Cómo funcionan las startups? Necesitan un capital de inicio, un capital semilla, un capital de riesgo. ¿Por qué? Porque necesitan plantear una solución a un problema, pero este problema no va a ser que solamente lo tenga que resolver yo aquí, sino es algo que tal vez podría aventar hacia allá afuera y que seguramente le va a beneficiar a muchos. Parte de eso es lo que planteo al inicio, lo de que puedan ser soluciones que se puedan, digamos, llevar a todo el país. Entonces, si también no existe una forma en la que se pueda, por un lado, incentivar, pero por otro lado, tener un mecanismo que permita llevar a más a estos proyectos o a estas, digamos, startups que inician desde la academia, entonces no voy a poder tener algo sostenible que de alguna manera retribuya también económicamente tanto al Estado como al país, que los siguientes periodos digan, pues es que para qué lo quito si me está funcionando en recaudación, en empleos, en poder yo llevar a mis técnicos y tecnológicos al sector, e inclusive ya posteriori poder empezar a hablar de soberanía tal cual en el contexto de ya nosotros desarrollar nuestros propios sistemas, tener nuestra tecnología de semiconductores, pero con el ecosistema completo. Esto es desde la oblea hasta la puesta en algún teléfono, en algún equipo en donde va a desempeñar su trabajo este procesador o este semiconductor, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera tiene que ser algo global, pero que también, bueno, le ingrese dinero al Estado para que de alguna manera también tal vez él se vea beneficiado
y pueda mantenerlo o de alguna manera decida eso, de es tan redituable que para qué le movemos. Doctor, y también teníamos el conocimiento de que, pues ya lo mencionábamos, el nuevo centro busca seguir formando especialistas, eran alrededor de 25,000 especialistas al año, y ya hablábamos de esta parte de cuáles son los retos que enfrentan, cómo puede integrarse el talento a la academia o a la industria, pensando en que más allá de todo este entusiasmo tecnológico, el reto también es que la inteligencia artificial no se quede en los laboratorios o en este discurso de la innovación. Si pensáramos también en el Plan México después de una década, ¿cómo imaginaría el papel de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y el desarrollo de nuestro país? Ese es un excelente punto por lo siguiente. Hablamos otra vez de cantidad de egresados. La medida de cómo mejorar, y en este caso me refiero al ámbito tecnológico, algún sector, algún proyecto, no es por cantidad. O sea, yo no necesito tener 5,000 desarrolladores al mismo tiempo, porque lo que voy a tener va a ser uno empleado y 4,999 desempleados. Entonces, lo que yo necesito aquí es específicamente saber en dónde y qué puntos son los que me gustaría desarrollar como nación o prepararlos como nación, porque yo ya localicé los sectores en los que los voy a poner. Entonces, eso, o sea, eso es yo creo que fundamental y prioritario. Ahora, nuevamente digo, talentos necesitamos, pero también es irlos dosificando. Lamentablemente, la forma de medir del gobierno muchas veces es cantidad y no calidad. Por eso planteo lo de está bien tener mucho talento, pero también si yo no tengo en dónde ponerlos o yo no puedo garantizar su calidad, de alguna forma es como de, bueno, a ver, quiere decir que algo tengo que hacer mejor. Lo voy a plantear en el siguiente sentido. La Ciudad de México, cuando estuvo la doctora Claudia, tuvo un proyecto que se llamó Escuela de Código, de la Agencia de Transformación Digital. La pregunta es, de todos los egresados de Escuela de Código, ¿en dónde están ahorita? Ellos ya son desarrolladores. Mi pregunta es, ¿ya están trabajando o están desempleados? Entonces, si desde ahí, desde ese prototipo, ese pequeño prototipo en la Ciudad de México, yo no tengo cuentas y yo no tengo certeza de que al menos mi 90% yo sé que ya está trabajándole a una, digamos, a un Microsoft, a un Google o incluso hasta a una empresa pequeñita de desarrollo, entonces, ¿qué me puedo esperar de esta parte en donde estoy hablando a escala nacional? Entonces, otra vez, ahí es donde está esta disparidad y donde hay que hacer una pequeña corrección. No quiere decir que, digo, tener cantidad sea malo, pero va a ocurrir esta saturación de un ecosistema que de alguna manera no tiene la demanda o no va a tener la demanda. Ahí es donde yo veo como que el problema, porque es algo que en lugar de convertirse en inversión posiblemente para muchos de ellos, tal vez sea algo, un signo de frustración. Por otra parte, si el plan es que todos estos talentos se vayan a empresas transnacionales o empresas extranjeras, entonces le estoy haciendo el agosto a otro país y no estoy hablando entonces de nutrir este país. Claro, doctor Carlos Daniel, para finalizar esta entrevista, preguntarle ahora que hablaba del tema de la propiedad intelectual, este es Sí. uno de los temas con los que Estados Unidos ha estado presionando a México, entonces en este sentido preguntarle cómo en la búsqueda de la creación de este marco regulatorio se puede desvincular México de estas presiones que se ejercen de Estados Unidos, con quien además sí va a tener cierta alianza para este sector tecnológico y pues sobre todo, ¿qué puntos serían los más relevantes poner sobre la mesa para lograr alcanzar esa soberanía tecnológica y que no solo se quede como un discurso al aire? El tema de la propiedad intelectual es bastante escabroso, sobre todo en el contexto de la IA. ¿Por qué razón? Porque la IA puede tomar una idea, es más, lo voy a poner en el mismo contexto del ser humano. El ser humano en la historia siempre ha tenido inspiración de algo que alguien más hizo, pero tal vez hizo una versión diferente o le agregó un par de cosas que mejoraron esta información o esta línea o esta teoría o que expandieron el conocimiento que se desarrolló en ese momento. Entonces, en el contexto de la IA, digamos, va a ser lo mismo, pero potenciado por millones. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar dos novelas, por poner un ejemplo, dos libros, ¿no? Dos novelas de historias completamente diferentes, se las paso a la IA
y le digo, esto reconviértemelo en algo completamente nuevo, pero que tenga la esencia de esas dos cosas. Entonces la pregunta es, ahí, ¿qué está pasando? ¿Me estoy inspirando o estoy invadiendo derechos de autor? Por eso digo, es un tema bastante delicado, muy escabroso. Estados Unidos optó, y esta es también la razón por la cual los senadores dicen ni que sea tan libertino como los americanos, pero tampoco tan represivo como los europeos, ¿no? Y es, ¿cómo le hago yo para poder estar mediando esto? Digo, el tema de derechos de autor en Estados Unidos es algo que se ha prestado, digo, históricamente a, por ejemplo, muchas demandas, etcétera, y allá sí es algo que son muy piquis para eso, y aún así ellos prefirieron el libertinaje, porque saben que si no tienen esa libertad de poder meter toda esa información en sus sistemas, no van a poder tener la mejor versión o la versión más potente que lidere ahorita la carrera que traen contra China, ¿no? En el contexto de la IA. Ahora, en cuanto a las presiones de Estados Unidos para con México, lamentablemente aquí yo creo que desde ahí perdemos muchísima soberanía al estar, digo, lamentablemente somos como un país satélite de Estados Unidos y yo no creo que nos vean diferente, siendo que Estados Unidos ahorita el hegemón también como que ya no es como que lo tenga del todo, ¿no? Por ahí ya aparecieron actores, lo mencioné, China, no se diga seguramente Rusia también, etcétera. El asunto aquí es de que todavía estamos doblando demasiado las manos sin tratar como de reclamar lo suficiente y decir, a ver, yo voy a desarrollar también lo mío y otra vez independencia de naciones. Digo, estos discursos en donde veíamos a Estados Unidos como la potencia y como los salvadores, creo yo que también hay que darnos cuenta de que ya no están así. Bueno, ese sería como mi opinión. Doctor Carlos Daniel Reyes, pues es un gusto tenerlo aquí. Como ve, pues Un son gusto para varias las mí. dudas que surgen sobre este tema que es muy importante y que tomando en cuenta que durante los sexenios neoliberales tuvimos un atraso tecnológico, pues surgen muchas dudas también y sobre todo el interés de poder entender qué se va a hacer a diferencia de otro. Le agradecemos por su participación en el marco de esta colaboración de Contralínea con el CIDE y esperamos seguir contando con futuras colaboraciones. Por supuesto, bastante agradecido de la invitación y aquí estaremos en una siguiente.